Buenos días para todos. ¿Quieren, por favor, inclinar su rostro y vamos a iniciar con una oración? Dios de toda gracia, nos acercamos al trono donde tú te encuentras para suplicarte esta mañana, no solamente por la predicación de ahora, sino por todo este día que vamos a pasar meditando en tu palabra. Ayuda a cada uno de los siervos que van a estar exponiendo, que lo hagan con precisión, con pasión, con diligencia, Señor, y que cada uno de nosotros que vamos a estar escuchando podamos recibir esas palabras que tú estás hablando a nuestros corazones y que podamos ser transformados por medio de ellas. Que sea el Espíritu Santo el que toma el control de todo este momento y que al final, Señor, siempre seas tú el glorificado, y es en el nombre de Cristo que clamamos por esto. Amén. Por favor, abren sus Biblias a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Allí inicia 1 Timoteo 3, dice: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Por ahora hasta aquí nuestra lectura. Esta mañana no vamos a tratar con un asunto pequeño, esto es un asunto grande. Esto tampoco es algo académico, ni es simplemente mera curiosidad eclesiástica. Tampoco es nada superficial. De hecho, vinimos aquí a uno de los puntos más solemnes y críticos de la vida de la iglesia de Dios. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene el derecho de pararse en un púlpito y hablar en el nombre del Señor? Ayer estuvimos considerando qué es la predicación fiel. Después vimos cómo Santiago nos llevó a ver de una manera muy especial a Jesús como el modelo de predicación expositiva. Y luego Luis nos dio un secreto, el secreto de cómo predicar con fidelidad, 4 pasos, y lo modeló en Ezequiel. Gracias, Luis. Luego nos deleitamos con el sermón de David acerca de quién tiene la máxima autoridad en el púlpito. Y ahora, después de todo esto, de haber escuchado todo esto, hay una pregunta que debe ser respondida, y es ¿quién? ¿Quién puede predicar? Yo ya dije que la predicación es el medio principal ordenado por Dios para la salvación de los hombres, e insistimos en que el predicador no tiene libertad de inventar un mensaje. Debe anunciar, y anunciar el evangelio de Jesucristo. Debe presentar la verdad de Dios tal y como Él la ha revelado en su palabra. Pero habiendo dicho esto, todavía queda una pregunta inevitable. Una pregunta que el Espíritu Santo nos obliga a hacer. Este mensaje santo, esta tarea gloriosa y terrible algunas veces, ¿en manos de quién queda? Porque, como ya hemos visto, no basta con decir prediquemos la palabra. Falta algo clave, y es quién debe predicarla. ¿Quién se puede atrever a decir así dice el Señor? ¿Quién puede sin temblar ponerse de pie y hablar como el embajador de Cristo? Vivimos en una época peligrosa, de mucha ligereza en este asunto. Se ha difundido la idea de que todo aquel que tenga facilidad de palabra, pues que predique. Las personas no se preguntan si la persona que ponen a predicar debería predicar. Muchos no hacen ningún análisis del carácter de la persona. Para ellos, si el orador tiene cierta emoción religiosa o cierta experiencia profesional o personal, ya está. Listo, predique el domingo. Permítame decirlo, algunos dicen que si tiene cierta confianza en sí mismo o determinación, ya está, habilitado para predicar. Y muchos han confundido el hecho glorioso de que todos los creyentes deben dar testimonio, por supuesto, pero llegan a una conclusión de que no todos necesariamente son heraldos, llegan a la conclusión de que todos deberían predicar la palabra, pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Y el problema es que hay muchos púlpitos ocupados por hombres
sin doctrina, con mucha simpatía, o ministros guiados por carisma natural, pero sin el carácter espiritual que requiere este oficio. Vemos iglesias entretenidas, pero que no son edificadas. Y por eso es que nos encontramos en un mundo confundido, porque oye muchas voces, pero recibe poca autoridad santa. Pero la escritura en cambio, no comparte en absoluto esta confusión. El Nuevo Testamento no conoce esa inclusión o participación superficial en el púlpito. Dios no deja al azar quién hablará en su nombre. Cuando Pablo escribe a Timoteo, no habla con nociones vagas, ni de gustos personales, ni dice prueba a ver qué pasa. Habla de un oficio, de un llamamiento, de una buena obra. Y ese llamamiento está rodeado de una serie de condiciones estrictas, solemnes e ineludibles. Y por eso introduce esta sección con esta fórmula que debería marcar a todas sus almas. Palabra fiel es esta. Es como si dijera, esto ya está establecido, esto ya está reconocido y aceptado por todas las iglesias. No es una opinión, no es la opinión de Pablo. Es en verdad, es una verdad que debe ser recibida sin discusión. Esto porque el liderazgo espiritual, el ministerio de la palabra es algo tan cierto y tan serio que solo algunos hombres deben hacerlo. Bajo ciertas condiciones deben ejercerlo. Y aquí entonces el apóstol no está escribiendo una idea opcional ni un nivel para los muy consagrados, mientras el resto de la iglesia está practicando hacer iglesia. No, para nada. Aquí se nos da la norma de Dios, la norma para responder precisamente a la pregunta que nos surge hoy. ¿Quién debe predicar? Y noten la sabiduría del Espíritu Santo cuando Pablo responde esta pregunta. No empieza hablando de métodos, no empieza hablando de estrategias, ni siquiera de los dones espectaculares. No nos habla de su elocuencia, ni de su creatividad, ni de su carisma. Dios nos da las características de quién puede predicar. Y solo aquellos hombres que cumplen con ese deseo santo, con ese carácter requerido y con evidencias visibles establecidas en su palabra, son los que deben ocupar el púlpito. Pablo inicia con el carácter del hombre. Por eso antes de preguntar, ¿sabe hablar? La Escritura pregunta, ¿cómo es su vida? Y antes de preguntarse si tiene presencia en el púlpito, dice, es irreprensible. Es esa persona irreprensible. Antes de preguntarse si tiene buenas ideas, la Escritura nos obliga a preguntarnos, ¿es un hombre de Dios? De eso se trata este pasaje. Y esto es lo que queremos considerar juntos esta mañana. Porque sí es cierto y lo es, la salud de la iglesia nunca excederá en lo general la salud de sus pastores. Entonces no puede haber un tema más urgente para el pueblo que ama el evangelio que esta. Asegurarse de que los hombres que ocupan el púlpito son precisamente los hombres que Dios describe aquí. Este texto entonces es un espejo. Es un espejo para quienes aspiran al ministerio, para quienes ya lo ejercen. Es un espejo para los líderes, saber cómo se debe imponer las manos, y para toda la iglesia, para discernir a quién escucha y a quién sigue. Que el Señor nos libre en esta hora de tratar esto con ligereza, como si estuvieran evaluando un currículum de una persona o llenando un formulario. Hermanos, estamos pisando terreno santo. Estamos hablando del hombre que va a llevar sobre sus hombros la carga de almas y que será hallado un día delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de cómo fue que alimentó el rebaño. Con eso en mente, vamos al texto y escuchemos con temor y temblor y con gratitud al mismo tiempo, por supuesto, cómo Dios determina quién puede predicar. Y solo aquellos hombres que cumplen con ese deseo santo, ese carácter requerido y las evidencias visibles establecidas en su palabra deben ocupar el púlpito. Pasemos entonces al deseo santo del ministerio.
Palabra fiel es esta, dice. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pablo comienza con una afirmación que dignifica el ministerio y al mismo tiempo lo restringe. Palabra fiel es esta, dice. En otras palabras, esto es una verdad probada, reconocida y confiable. No es una opción, no es una opinión privada, ni un consejo. Es una verdad revelada por Dios y confirmada por la experiencia de la iglesia. La palabra fiel es esta, que aspirar al ministerio pastoral es algo noble. Pero ojo, no todo deseo es santo, ni toda aspiración viene de Dios. Ese verbo, aspira, significa literalmente extender la mano hacia algo o anhelar con fuerza interior. Y no describe un impulso momentáneo, sino esto es un anhelo permanente, un anhelo que consume, que no se puede apagar. Así comienza el llamado al ministerio. No con un anuncio de alguien en público que dice, este ha sido como escogido como pastor. No, esto es un deseo interior, esto es un fuego interior que no tiene descanso. Martin Lloyd-Jones lo expresaba así, decía, el verdadero llamado al ministerio empieza con una presión divina sobre el alma, una sensación de que Dios le empuja a hacer algo que naturalmente no buscaría hacer. No se trata de un deseo de ser reconocido, ni de un gusto por hablar en público, ni de un refugio profesional para los amantes del estudio. Esta es una carga que abruma, un peso que crece, un fuego que no se apaga hasta que el hombre dice, como dice Jeremías, esto de hablar la palabra de Dios se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Jeremías 29. Cuando ese deseo viene de Dios, tiene dos marcas inseparables, santidad y servicio. Santidad porque el hombre llamado desea glorificar a Dios y no a sí mismo. Y servicio porque su corazón arde, no por tener un púlpito, sino por rescatar almas. Y ojo, puede haber una ambición disfrazada, pero eso mismo, este texto nos obliga a distinguir esto. No todo el que desea predicar ha sido llamado. En cada generación ha habido hombres que han confundido el anhelo espiritual con ambición personal. Algunos se acercan al ministerio como quien busca un cargo, otros como quien busca una plataforma, otros como quien busca estabilidad o reconocimiento. Y sin embargo, qué diferencia tan grande entre el hombre que se ofrece y el hombre que es empujado, como dice Martin Lloyd-Jones, o enviado. El primero corre, el segundo es empujado. El primero busca una oportunidad y el segundo busca obedecer esa presión que tiene en el corazón. El primero se siente capaz, el segundo se siente indigno. Pablo no dice si alguno aspira al cargo. Él dice si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Noten, no es una posición, es una tarea, no es honor, es un trabajo. El ministerio, hermanos, no es un trono, es una cruz. Buena obra desea hacer. Nos da la prueba acá. Es un trabajo. Y además de eso, es un trabajo que es probado con su carácter. Es su deseo. ¿Está su deseo acompañado de una vida que respalda lo que dice? Les hago esta pregunta. Si el fuego del llamado no produce obediencia, pureza, humildad y mansedumbre, entonces no es fuego del cielo. El deseo santo no nos lleva a la autopromoción, sino a la autonegación. Por eso, un comentarista alguna vez dijo, si puede hacer otra cosa y estar en paz, pues hágalo. El hombre llamado al ministerio es aquel que ya no puede hacer nada más, porque Dios ha puesto sobre él una carga que no puede saciarse, una carga que no se puede quitar. Así comienza el camino del predicador con un deseo que nace no en la carne, sino en el espíritu. Pero ese deseo, aunque sea genuino,
no basta. El fuego debe ir acompañado de forma. El impulso del corazón debe ser probado por la calidad del carácter. Por eso el apóstol pasa inmediatamente de la aspiración interior a la comprobación. Y eso es lo que vemos ahora. El carácter requerido de un predicador fiel lo vemos en los versículos 2 y 3. Noten ahí, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Aquí el Espíritu Santo cambia de foco. Ya no habla de deseo, sino de deber. Un obispo debe ser. No basta con tener aspiración. Ahora Pablo levanta un estándar moral y dice, así debe ser. Esa palabra debe es una palabra fuerte en el original. No es una opción. Esto no es negociable. No es una recomendación pastoral. Esto es un requisito divino. Un hombre que predica en nombre de Cristo debe reflejar algo del carácter de Cristo. Y esto porque el ministerio no comienza en el púlpito, sino comienza en la vida. Y lo primero que Pablo exige no tiene que ver con habilidades, tiene que ver con integridad. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Eso literalmente significa que no puede ser agarrado en nada. No significa que el pastor sea perfecto, sino que no haya nada en su conducta que dé pie a una acusación o desprestigio al evangelio. Entonces, la primera credencial del predicador no es su título, ni su elocuencia, ni su dominio de los idiomas bíblicos, es su vida. Antes de que su voz convenza a los hombres, su testimonio debe silenciar a los acusadores. Y aquí se levanta una advertencia necesaria en nuestros días. La iglesia ha perdido demasiados púlpitos por hombres hábiles para hablar, pero débiles para vivir. Muchos han confundido la destreza con la dignidad. Pero Dios, escuche bien, no unge caracteres rotos ni corazones divididos. El Espíritu no se derrama sobre la elocuencia, sino sobre la obediencia. Y observen la secuencia. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Pablo aquí no está escribiendo un manual de buenos modales, ni un reglamento de etiqueta eclesiástica. Él describe la vida gobernada por el Espíritu. Eso es una mente equilibrada, un corazón limpio y una conducta ordenada. Cada palabra es una ventana hacia el interior del verdadero ministro de Cristo, marido de una sola mujer. Eso significa fidelidad absoluta. Pablo acá no está defendiendo el romanticismo, sino la integridad. Vivimos en un mundo donde los ministerios se desmoronan, y no por falta de doctrina, sino por falta de fidelidad. La primera exigencia, por eso, es moral, pureza matrimonial. El hombre que no sabe guardar el pacto con su esposa, ¿cómo va a guardar el pacto con Dios y su iglesia? El pastor debe ser un ejemplo de amor que persevera, no de una aventura espiritual o sentimental, mejor. Debe tratar a su esposa como Cristo trata a la iglesia, con paciencia, con ternura, con sacrificio y con humor santo. Sí, humor, porque si un hombre no puede reír con su esposa, probablemente no podrá llorar con las ovejas. Algunos esposos quieren ser teólogos profundos en el púlpito, pero son filósofos silenciosos en la casa, no hablan. Y otros son tan inspirados en el púlpito que hasta su esposa ora para que el Espíritu Santo le dé un poco de esa unción cuando lava los platos o saca la basura. Así es, la fidelidad, mis hermanos, no es solo sexual, es emocional, es espiritual, es cotidiana. El ministro es un hombre de una sola mujer, cuerpo, mente y corazón para ella. Y si es un viudo o soltero, su pureza debe ser igualmente evidente. Un hombre de una sola pasión,
Cristo, y de un solo amor, el amor por el Evangelio. Y además sobrio. Eso quiere decir que es de mente equilibrada. Ese término originalmente significa libre de vino, pero Pablo acá lo usa en un sentido más amplio. Alguien que piensa con claridad, que no se embriaga de emociones, ni de tendencias, ni de ideologías. El predicador sobrio no se deja arrastrar por el entusiasmo del momento, ni por el último libro popular que recomienda en internet. Tiene la mente anclada en la palabra. Y ser sobrio no es aburrido, es tener dominio propio. No necesita exagerar, ni dramatizar, ni inventar nuevas modas teológicas. El hombre sobrio predica lo que Dios ha dicho, aunque eso no sea viral. Y si un domingo predica un texto que nadie se lo aplaude, se alegra igual, porque su recompensa no viene de los aplausos, sino de la aprobación divina. Ustedes probablemente lo han vivido ya. Personas que se acercan y critican todo lo que usted hizo. Usted dice, yo hasta aquí llegué, renuncio. Ya voy a cambiar de iglesia. Este es el momento. No, señores, es si mientras los ojos de Dios lo aprueben, ¿qué más da? Además, prudente. Quiere decir que tiene juicio sano y discernimiento espiritual. El prudente no corre a hablar, escucha primero. Es uno que no responde al impulso, sino a los principios. Es un hombre de principios. En tiempos donde muchos confunden franqueza con falta de filtro, el ministro prudente sabe cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. Su boca es una fuente de consejo. No es para armar conflictos. El prudente no se sube al púlpito para desahogarse. Él se sube al púlpito para edificar a la congregación y sabe distinguir entre una batalla doctrinal y una discusión de egos. Podríamos decir que el prudente es aquel que no publica en sus redes lo que debería orar en privado. Tiene criterio espiritual, y no se escandaliza con lo que es secundario, pero tampoco tolera lo que es esencial que se ha dejado de lado. Y además de eso, es de conducta decorosa, es decir, ordenado, digno, no llamativo, no extravagante. Esa palabra conducta decorosa viene de la palabra cosmos, que significa orden. Como el orden del cosmos universal, así es el hombre. El hombre decoroso tiene orden interior. Y por eso su vida exterior refleja ese equilibrio. No necesita impresionar con ropa o poses o ademanes. Hay ministros que parecen salir de un catálogo de moda, más preocupados por combinar la corbata que por ordenar su corazón. O usan ademanes que no son propios o propicios de la Escritura. Y hay otros que piensan que la santidad consiste en parecer muy humildones y aburridos todo el tiempo, como si la gravedad espiritual exigiera cara de velorio. Hay unos que son terribles. El decoroso no cae en ninguno de esos dos extremos. Tiene dignidad, no pompa, sencillez y no se descuida. Su vida es armoniosa, como un sermón bien estructurado, sin adornos innecesarios, pero con diligencia. Donde hay un orden espiritual, hay paz, y donde hay paz, hay autoridad. Y además es hospitalario. Eso quiere decir que es de corazón abierto. Ese término hospitalario literalmente significa amante de los extraños. Así es. El pastor no vive encerrado en su torre de estudio, en su cuarto. Abre su casa, abre su mesa, abre su tiempo. No se esconde de las ovejas como si fueran una amenaza. No muerden. Bueno, algunas veces, algunas muerden. No las trata como interrupciones de su agenda. El verdadero pastor sabe que las mejores conversaciones no siempre ocurren en el púlpito, sino alrededor de un café y un pan. Ser hospitalario no solo es recibir visitas, es recibir a las personas, escucharlas, amarlas, compartir sus cargas. No se trata de cocinar bien, porque hay muchos que esperan a que la comida esté perfecta. No, se trata de cuidar bien a las personas.
Y sí, a veces ser hospitalario significa quedarse sin su cena, porque llegaron en un momento, o dormir poco, porque casi no se van. Esto nos pasa a nosotros. A veces las personas son medianoche y todavía están ahí. Al otro día decíamos hace unos días que hay que ponerle una escoba detrás de la puerta, ¿no es así? Pero es el momento de ganar a alguien que está abatido. Un pastor con la casa cerrada terminará también cerrando el corazón. Apto para enseñar. Esto es una persona que es modelada por la verdad. Aquí aparece la primera vez una capacidad. Después de esa vida moral, después de habernos mostrado quién es, viene una habilidad, la habilidad ministerial. Y Pablo es intencional. Primero la pureza y luego la enseñanza. Porque la enseñanza sin carácter no edifica. Lo que hace la enseñanza sin carácter es destruir. El hombre apto para enseñar no es el que más sabe, sino el que mejor vive lo que sabe. Ser apto para enseñar no significa ser un conferencista brillante, sino es ser un comunicador fiel. El predicador no solamente está para impresionar, está para iluminar a los hermanos y no está buscando seguidores, sino busca discípulos. Su enseñanza no es información fría, es una verdad, es la verdad encarnada. Y claro que algunos piensan que ser apto para enseñar significa que puede durante 2 horas, sin respirar, hablar. No, a veces es el más apto para enseñar es el que sabe cuándo debe parar. El que sabe cuándo debe explicar otra vez, porque no les quedó claro o porque ve las caras y dice, no, estos están perdidos, yo tengo que explicarlo de otra forma. Y cuando guarda silencio y cuando aplica la palabra, ese es el predicador. El verdadero maestro no demuestra lo que sabe, sino que sirve con lo que enseña. Cada una de estas virtudes forman así, todas ellas una sinfonía espiritual. Marido de una sola mujer, pureza, sobrio, equilibrio, prudente, tiene discernimiento, decoroso, es ordenado, hospitalario, muestra el amor y apto para enseñar, que muestra la fidelidad doctrinal. Es como si Pablo dijera, primero el hombre y luego el mensaje. Primero el carácter y luego la capacidad. Porque Dios no usa instrumentos sucios para tocar sus melodías. Y cuando la vida del predicador está afinada con la palabra, cada sermón, cada uno de ellos se convierte en el eco del corazón de Cristo. Y veamos ahora el contraste. El hombre dominado por la carne. Ahora el apóstol invierte la lista. Esto para mostrar lo que debe o lo que un pastor debe ser. Dice en el versículo 3, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Es como si Pablo dijera, si no entienden todavía quién debe predicar, déjenme demostrarles quién definitivamente no debe. Aquí aparecen 3 pasiones humanas que gobiernan a un ministro, que destruyen ministerios, que destruyen iglesias y reputaciones, los placeres, la violencia y la codicia. Y junto a ellas, Pablo pone 3 virtudes que las contrarrestan: amable, no contencioso y no avaricioso. El retrato es tan claro que casi podríamos llamarlo la radiografía de un predicador en peligro. No dado a la bebida. Eso es la templanza que protege la mente y el testimonio. El pastor no puede ser un hombre dominado por los placeres. No se trata simplemente de vino acá, aunque eso ya bastaría, sino de cualquier cosa que nuble la mente o que esclavice el corazón. Comida, entretenimiento, poder, popularidad o la adicción moderna a las redes. La idea de no dado a la bebida es de uno que se queda junto al vino, el que siempre tiene una copa en la mano, es decir, el que nunca se aleja del límite, el que vive al borde de la imprudencia. El hombre de Dios, en cambio, sabe cuándo parar, tiene dominio propio porque está dominado por el Espíritu. Y sí, hay quienes no beben vino, pero se embriagan con los aplausos.
Otros no toman licor, pero necesitan la aprobación humana para funcionar. Ambos están dados al vino, ¿no es así? Y solo hay un cambio, el de la botella. El verdadero predicador aprende a vivir sobrio de ego y ebrio de la gloria de Dios. Esa es la idea. No pendenciero, sino amable. Eso quiere decir apacible. Es uno con la mansedumbre que conquista a los corazones. El ministro no puede ser un hombre que confunde autoridad con agresividad. Ese término pendenciero significa literalmente el que golpea con los puños. Y aunque muchos predicadores no levantan la mano, sí levantan la voz, las palabras y el orgullo. La violencia del alma puede ser tan destructiva como la violencia del cuerpo. El pastor no contencioso no es un boxeador espiritual que entra al público con los guantes puestos. Su tarea no es noquear a la congregación, sino guiarla con amabilidad. Como decía Spurgeon, el ministro debe tener el corazón de un niño y la piel de un rinoceronte. Es decir, amable como las personas, pero firme con el error. Ese es el hombre de Dios. No reacciona con furia ante la crítica, ni se irrita cuando no le obedecen. No es contencioso, no responde con ira, responde con lágrimas. Y si alguna vez siente deseos de sacudir a las ovejas, porque a veces las tenemos, ¿no? ¿No les ha pasado? Debe recordar, el buen pastor nunca golpea con la vara. Él siempre la usa para guiar, para proteger. Por eso hay que ser amables, apacibles. Y eso no significa ser débiles, sino tener la fuerza bajo control. Hermanos, la amabilidad no es la falta de fuego. Es un fuego en control, un fuego purificado. El predicador que ha aprendido a dominar su temperamento puede herir y sanar al mismo tiempo. Puede, sin herir, corregir. No avaricioso, dice ahí. El generoso, la generosidad es lo que libera de ese ídolo invisible que es la avaricia. El peligro que menciona aquí Pablo de la avaricia es literalmente un amor por el dinero. Y el ministro no puede servir a los dos señores. Y sin embargo, ¿cuántos lo intentan? Un corazón que ama el dinero va a terminar vendiendo el mensaje. Y un corazón que calcula cuáles son los beneficios va a terminar siempre negociando la verdad. Un corazón que mide el ministerio por resultados materiales va a terminar predicando por un salario y no por un llamamiento. Y ojo, la avaricia no siempre se manifiesta en la cuenta bancaria. A veces se nota en otras áreas, digamos en el deseo de reputación, de tener una buena reputación, en el deseo de controlar a alguien, controlar a la congregación o en la comodidad. El hombre avaro quiere poseer lo que pueda poseer. El hombre espiritual, por el contrario, quiere servir. Y hablando con franqueza pastoral, hay ministros que parecen vivir bajo el lema: si Pablo hacía tiendas para predicar, ¿por qué yo no predico para comprar las tiendas? Y no hay nada malo en recibir dinero. Pero la diferencia está en la motivación. Pablo hacía tiendas para poder predicar gratis. Por ejemplo, algunos predican para poder vender libros que escriben. El predicador genuino sabe que la mayor ganancia es la piedad. Sabe vivir con poco porque tiene ya mucho. Tiene a Cristo. Y la generosidad no se mide por lo que da, sino por lo que suelta. Un hombre que suelta el dinero demuestra que ya él entiende que el dinero le pertenece al maestro. Sabe que eso no es de él. El que lo recibe sabe que eso es del Señor. Bueno, ahora estas virtudes no se logran con disciplina humana, sino con transformación espiritual. El pastor maduro es un hombre que tiene buen carácter. O que no es un hombre simplemente de buen carácter. Es un hombre que también ese carácter fue crucificado con Cristo. Cada vez que una de esas virtudes apunta a un fruto del Espíritu, entonces la templanza guarda su cuerpo, la mansedumbre gobierna su lengua y la generosidad libera su corazón.
Y cuando el Espíritu gobierna el cuerpo, la lengua y el corazón, el hombre ya está preparado para subir al púlpito sin deshonrar el Evangelio. Pero ojo, el apóstol Pablo no escribió estas líneas para desanimar a nadie, sino para prevenir desastres. Los grandes fracasos ministeriales casi nunca comienzan con herejías, sino con pasiones que no son controladas, con un exceso, con una reacción inapropiada, con codicia. Y un hombre que un día predicó santidad termina necesitando escuchar su propio sermón. Por eso Pablo no dice sería bueno que el obispo no se ha dado el vino. Él dice es un mandato que no esté dado al vino. No es que sea bueno, es que no lo haga. No hay margen para negociar con la carne. El predicador no debe coquetear con el pecado ni acostumbrarse a sus olores. Su llamado no es a convivir con la carne, sino a crucificarla diariamente. En resumen, el hombre carnal vive para sí mismo, mientras el hombre espiritual vive para Cristo. El primero busca el placer, el poder y la posesión, y el segundo busca obediencia, servicio, contentamiento. Uno usa el púlpito para mostrarse y el otro usa el púlpito para desaparecerse y poner a Cristo y que sea Él el que lleva toda la gloria. Uno habla desde la carne y el otro habla desde el quebranto. Uno termina deshonrando al nombre de Cristo y el otro lo glorifica. Por eso la iglesia debe orar consuelo. Señor, líbranos de pastores dominados por la carne y levanta hombres llenos del Espíritu. Solo así el púlpito volverá a ser lo que siempre ha debido ser, una voz santa predicada desde un corazón limpio. Tres pasiones, hermanos. Tres pasiones humanas que destruyen ministerios están acá. Los placeres, la violencia y la codicia. Tres virtudes espirituales que lo contrastan: templanza, mansedumbre y generosidad. El predicador no puede ser un hombre que vive de excesos, que reacciona con ira o que calcula su avaricia. Un corazón que ama el dinero va a terminar vendiendo el mensaje, y un temperamento iracundo va a terminar golpeando el rebaño. Una vida indisciplinada va a terminar deshonrando el nombre de Cristo. Hermanos, hasta aquí hemos visto que el verdadero comienza con un deseo santo. Pero ese deseo debe ir acompañado de carácter. Y sin embargo, todavía falta algo más. Falta la confirmación visible de ese carácter en los círculos más cercanos del hombre, su familia y su testimonio con los de afuera. Por eso Pablo continúa y dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Aquí tenemos una de las evidencias visibles establecidas en su palabra. Eso es madurez, madurez comprobada del hombre llamado. Aquí el Espíritu Santo nos lleva al terreno de las evidencias visibles de ese llamado. El hombre puede tener un genuino deseo en su corazón, genuino. Puede poseer el carácter probado, versículos 2 y 3, pero aún falta la demostración práctica de su madurez. Dios no envía sin haberlos probado en lo que es pequeño. Pablo da tres ámbitos donde esa madurez se verifica: en su casa, en su corazón y en su reputación. Y lo primero es su casa. Ese es el primer rebaño de un pastor, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y ese verbo, gobernar, implica más que autoridad, significa ponerse enfrente. Es liderar con cuidado. El hogar es el primer púlpito del hombre de Dios y su familia es el primer auditorio donde se prueba el verdadero liderazgo. Antes de que pueda predicar a los de afuera, debe pastorear a los de adentro. No hay nada más contradictorio que un hombre que anhela enseñar en la iglesia, pero descuida a su esposa y sus hijos. Un hogar desordenado predica más fuerte que cualquier sermón.
Si su palabra no guía en casa, no va a edificar en el púlpito. Y observe la expresión, con toda dignidad. El liderazgo espiritual no se ejerce por imposición o gritos, sino con ejemplo, con un ejemplo, con respeto. El que no inspira obediencia por amor va a terminar exigiéndola por miedo, y eso no es pastorear, es dominar. Aquí la aplicación es directa, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El cuidado, mis hermanos, de las almas requiere la misma pasión, la misma ternura, disciplina y constancia que el cuidado de los hijos. El lugar, el taller, el lugar el lugar donde Dios forja al pastor es su casa. Ese es el taller. Y la madurez se mide en su corazón. Noten el versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. El ministerio no es para entusiastas sin profundidad. El peligro del nuevo convertido no es su sinceridad, sino su inmadurez. Porque aún no conoce. Un recién convertido no conoce las profundidades del pecado, ni la sutileza del orgullo, ni la necesidad diaria de la gracia. Cuando se pone un hombre sin madurez en el púlpito, se le hace daño a él y se le hace daño a la iglesia. La posición que debería humillarlo, lo enaltece. Y el orgullo, como a Satanás, lo va a hacer caer. Hermanos, el verdadero llamado no produce exaltación, produce temblor. El hombre que corre sin miedo a predicar demuestra que nunca ha entendido la santidad de lo que está por hacer. Por el contrario, el predicador maduro se reconoce por su humildad, no se reconoce por su seguridad, no se siente digno del cargo, pero no puede negarse a servir. Su confianza no está en la capacidad, sino en la misericordia de Dios que lo ha llamado. Y esa madurez se mide en su reputación. El testimonio de los de afuera. Si tiene mala reputación, hasta ahí llega el ministerio. Debe gozar también, dice el versículo 7, de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. El evangelio no solo se predica con palabras, mis hermanos, se confirma con toda una vida. El hombre que proclama a Cristo el domingo y lo desmiente el lunes, deshonra el nombre de Dios. Por eso Pablo exige que el ministro tenga buena reputación, incluso en aquellos que no son creyentes. No se trata simplemente de agradar al mundo, sino no darle ningún motivo para que blasfemen. Alguien en alguna ocasión fue a mi casa y trató muy mal al guarda que le daba la entrada, y el guarda después me dijo, no, esa persona que fue allá, terrible. Me trató como si fuera lo peor. Está mal, era parte de una reunión que teníamos allí de liderazgo. Era uno de los líderes. El diablo siempre está al acecho buscando trampas. Que no caiga en descrédito. Ese caiga en griego significa una trampa de caza. Y nada le da más alegría a Satanás que ver a un ministro caer. Cada vez que un predicador pierde credibilidad, el enemigo está ganando terreno y el evangelio sufre vergüenza. Por eso, el hombre de Dios debe cuidar su integridad, no solamente a su iglesia, sino también cómo él está en la sociedad. Y eso lo hace de muchas formas. Cómo maneja su dinero, cómo trata a su esposa, cómo habla con las personas, cómo se comporta cuando nadie lo ve. Su vida debe ser una extensión de su mensaje. Y observe cómo todo el pasaje nos lleva a una conclusión. Dios no llama a hombres improvisados, sino a hombres moldeados. El llamado verdadero pasa por el crisol de la experiencia, la obediencia, y lo aprueba, lo prueba y lo aprueba. El pastor, mis hermanos, no nace en un aula,
sino se forma en la escuela del sufrimiento, en las horas de oración en solitario, en las luchas con su propio pecado, con su propia alma, y en los pequeños actos de fidelidad en su hogar, en su comunidad. Por eso, antes de imponer las manos a nadie, la iglesia debe observar y observar muy bien. Antes de reconocer el ministerio, hay que discernir. Y el hombre de Dios no se autopromueve, es reconocido porque ya su vida predica. Un pastor no es pastor porque lo nombran. Un pastor es pastor porque ya pastorea y con su vida predica. Hermanos, por eso hay que prestar mucha atención a esto. Ya hemos visto el retrato completo del hombre que debe predicar, debe tener un deseo santo nacido del llamado de Dios, debe tener un carácter santo, moldeado por la gracia, y debe tener una madurez probada, visible en su hogar y en su testimonio con los de afuera. Por eso esto nos lleva a una conclusión, la conclusión más alta con la que cierro este mensaje. Si este estándar tan alto, si el llamado es tan santo, ¿quién puede? ¿Quién puede o quién es suficiente para hacer estas cosas? Pablo deja claro el estándar. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Porque la predicación del evangelio no es una ocupación humana, es una obra divina. Y no se trata simplemente de hablar bien, ni de tener una buena intención, ni de llenar el vacío en la iglesia. Predicar, mis hermanos, es ponerse entre Dios y los hombres. Es ser un instrumento por el cual el Dios se comunica con las almas inmortales. Por eso Pablo comienza diciendo palabra fiel. Y nosotros deberíamos terminar repitiendo lo mismo, palabra fiel, palabra necesaria, palabra innegociable. El hombre que se sube a un púlpito debe ser un hombre llamado por Dios, moldeado por el Espíritu y probado en la casa y reconocido por la iglesia. Y el apóstol pregunta, ¿y quién es suficiente para estas cosas? 2 Corintios 2:16. El predicador no es un hombre que decide predicar, sino es un hombre que no puede hacer otra cosa. Ese es el secreto. El llamado no nace del entusiasmo, nace de la imposibilidad de resistirlo. No es una elección personal, es una obediencia a la voz de Dios. Y el hombre que ha sido verdaderamente llamado se siente no superior, sino inferior. No superior a nadie. Se siente abrumado por la tarea, consciente de su indignidad y dependiente de la gracia de Dios. Esa pregunta debe estar gobernada o grabada inclusive en el alma de todo ministro. Si alguna vez el predicador deja de temblar al abrir la palabra, si alguna vez deja de sentir que es un vaso frágil, sosteniendo un tesoro como hablábamos ayer, en ese mismo instante el ministerio ha comenzado a morir. El hombre de Dios o el hombre que Dios usa no necesita espectadores. El hombre que Dios usa necesita pureza. Los grandes púlpitos no los sostienen los grandes talentos, sino las grandes vidas. Cuando un predicador vive lo que predica, el Espíritu Santo respalda esa palabra. Pero cuando su vida contradice su mensaje, ni toda la elocuencia que pueda tener podrá esconder ese vacío. ¿Cuántos hombres, cuántas mentes brillantes y doctrinas correctas han sido destruidas por el carácter de aquellos que hablaban? Por eso Pablo insiste que sea irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario. En otras palabras, que su vida no sea, o mejor, que su vida sea el argumento más fuerte de su predicación. Vivimos en días en que el ministerio se ha trivializado. Se lanzan hombres al púlpito sin haberlos probado. Se confunde entonces el entusiasmo con madurez y el activismo con vocación. Y así podemos de esa forma tener iglesias llenas de ruido, pero vacías del poder del Espíritu. Púlpitos que están ocupados por voceros humanos, pero no por hombres de Dios. Hermanos, el púlpito no es un laboratorio de experimentos espirituales. Es el trono donde Cristo habla por medio de su palabra. Por eso, antes de levantar la voz, debe arrodillarse. Antes de predicar a otros, debe permitir que la palabra nos predique a nosotros. Si usted es pastor, líder o estudiante del ministerio,
del seminario, este texto no está aquí para desanimarlo, sino para purificarlo al final. Pregúntese con humildad, ¿mi deseo de predicar es santo o egoísta? ¿Mi carácter respalda lo que enseño? ¿Mi hogar refleja el evangelio que estoy proclamando? ¿Mi testimonio ante los demás honra el nombre de Cristo? Si al responder esto siente peso, no huya de él. Ese peso es la misericordia de Dios que lo está llamando a que tenga una santidad mucho mayor. La gracia que llama también capacita, y Dios no exige perfección antes de usar a un hombre, pero nunca usará a un hombre que no se rinda completamente. Por eso el verdadero predicador es un reflejo del único predicador perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él no vino buscando posición, Él vino buscando almas. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él no habló con orgullo, sino con compasión. Y aunque fue tentado, en todo fue irreprensible hasta la muerte. El ministerio pastoral no es otra cosa que la proclamación visible del ministerio invisible de Cristo a su iglesia. Por eso es un llamado santo. Y además es un estándar alto. Que el Espíritu de Dios despierte en nosotros un temor por el púlpito y un nuevo anhelo por la santidad. Que se levanten aquí en Colombia, en América Latina, en el mundo. No predicadores de moda, no necesitamos predicadores de moda, no necesitamos grandes oradores, necesitamos hombres fieles, hombres de Dios, llenos del Espíritu, gobernados por la palabra, probados en casa y consumidos de amor por las almas. Y que cada uno de nosotros, al oír estas palabras, pueda orar sinceramente: Señor, no me dejes subir al púlpito si no soy tu hombre. No me dejes hablar si no es tu voz la que habla a través de mí. Hazlo primero en mí, para que mi vida sea un sermón que predique. Vamos a orar. Señor, esta es nuestra oración. Que seamos instrumentos tuyos en este mundo. Que seamos instrumentos para llevar ese evangelio, esa palabra de verdad a otros, para que ellos también puedan venir al arrepentimiento y creer en tu Hijo Jesucristo. Cuida de nuestras vidas, Señor. Que cada uno de los que aquí nos encontramos seamos, Señor, confrontados con nuestras vidas, que seamos animados a vivir vidas santas. Que cada uno de los que predican cada domingo acá en medio de nosotros, tú les protejas, les cuides, les muestres cuál es el camino, los despiertes si están siendo llevados por las cosas de este mundo. Padre, por eso te pedimos que no permitas nunca, Señor, que subamos a un púlpito si antes no hemos venido en arrepentimiento por nuestros pecados. Esto oramos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.